Estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio, 9 de la mañana con 11 minutos y nos acompaña a esta hora en la entrevista política de esta jornada el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola Sebastián, muy buenos días. Feliz de estar aquí acompañándolos. Muy amable, gracias por su tiempo. Diputado, vamos a hablar de hartos temas en una agenda bien intensa durante esta semana, de la ley de amarre, del futuro gabinete del presidente electo, José Antonio Kast. Pero me gustaría que comenzáramos la conversación a propósito de la definición que adoptó el presidente interino de Perú, José Gerí, respecto a la idea de un corredor humanitario. Está descartado, dijo el presidente interino. Primero, ¿qué le parece esa definición que ha dado respecto a una idea fundamental en el programa de gobierno del presidente electo chileno? Yo creo que esto hay que verlo, por supuesto, con cautela. Yo creo que Perú tiene tanto interés como Chile en que se pueda resolver la crisis migratoria. Ellos también han tenido que recibir una cantidad muy grande de personas que permanecen irregularmente en su país. Y el mismo presidente interino de Perú ha señalado que hay que buscar una solución, que a ellos quizás en principio no les parece este camino, pero hay que tener voluntad de diálogo y hay que buscar una solución que deje conforme a todos los países que involucra esta crisis, que ya no es solo Venezuela, sino que Colombia, Ecuador, Perú y Chile. A mí lo que más me preocupa de esto es que pareciera haber algunas personas que como que se alegran del hecho de que no haya soluciones tan fáciles a un problema que se arrastra desde hace años. El presidente electo, José Antonio Kast, ha dicho desde un comienzo que muchas de estas medidas que se tienen que tomar, las soluciones que se tienen que buscar a estos problemas van a ser difíciles. El camino no es fácil, pero tenemos la convicción de que es fundamental llegar a soluciones en estos grandes dramas que son los que más le duelen, los que más problemas le generan en el día a día, diputado, a nuestros compatriotas. Pero no es un golpe efectivamente a los planes con los que pretende llegar José Antonio Kast a la moneda y a las señales que quiere dar, sobre todo en materia migratoria? A ver, seamos sinceros, José Antonio Kast, el presidente electo, lo ha dicho desde un comienzo, que esto no va a ser fácil. Imaginarse que a la primera conversación y sin todavía estar en el fondo asumido en el cargo el presidente electo, íbamos a tener soluciones definitivas, yo creo que es un poco ingenuo. O sea, en el fondo nunca iba a ser ese el camino y el presidente electo lo dijo desde un comienzo. Aquí lo que tenemos que hacer es seguir trabajando conjuntamente con Perú. Se tiene que sumar a esto también Ecuador, ojalá encontrar la forma de incluir también a Colombia, cuyo presidente pueden haber muchas diferencias en el fondo, pero esto es un problema que debiese unirnos a todos, buscar una solución definitiva para que las personas, los venezolanos especialmente, que han salido de su país forzosamente, sin quererlo, sin buscarlo, puedan volver a sus hogares, especialmente ahora que se vislumbra un camino hacia la democracia. Ahora, diputado, en términos generales, se entiende que esto efectivamente se puede trabajar de otra forma, con otros recursos, una vez que José Antonio Kast esté en la moneda, ¿no? Oficialmente como presidente electo, perdón, como presidente en ejercicio. Eso le dará más poder político, más herramientas diplomáticas también para intentar llevarlo adelante. Pero tendrá que reconocer de todas maneras que la declaración de José Gerí es una constatación de que acá no basta solo con la voluntad del gobierno chileno ni del presidente electo para solucionar el problema. Y así se planteó en algún momento en la campaña, como si este fuera un asunto solo de decisión, de convicción, de coraje político. Y al final parece que las cosas no pasan solo por eso. A ver, Sebastián, esto parte por la convicción, parte por tener la voluntad de llegar a las conversaciones, de tomar medidas, de plantear soluciones. El problema que hemos visto con el presidente Boric es que no ha tenido iniciativa en resolver estos grandes dramas y en momentos la izquierda incluso ha coqueteado con la idea de celebrar de cierta forma el hecho de que lleguen personas irregularmente a nuestro país. Entonces, claramente aquí lo que se necesitaba es, en primer lugar, una decisión de que este es un drama que hay que enfrentarlo, donde tenemos que tener una solución, donde la gran mayoría de los chilenos hoy día está demandando que la inmigración vuelva a ser ordenada en Chile. Y por supuesto que para lograr las soluciones que se necesitan para materializar eso, hay que llegar a acuerdos con los países vecinos, hay que llegar a acuerdos con Bolivia, con Perú, con Ecuador, con Colombia, y eso no va a ser fácil. Y el presidente electo lo dijo siempre, esto va a ser muy duro. El camino, las medidas que tienen que tomarse, las decisiones que van a tomarse no van a ser fáciles. Él siempre lo dijo de forma muy sincera. Y yo creo que es importante que entendamos eso. Estamos
a puertas de iniciar un periodo, el 11 de marzo, un periodo de gobierno, donde se van a tomar muchas medidas. Se va a iniciar un camino hacia ordenar el país, volver a tener seguridad, volver a tener una economía que crezca, que genere Diputado. empleos, volver a ordenar la inmigración en nuestro país. Y eso va a ser difícil, pero está la convicción, la voluntad y la claridad también de que haremos todo lo posible por llegar a esos resultados que el país hoy día demanda. Oiga, diputado, pero a propósito de lo que usted plantea sobre lo que hizo o no el gobierno del presidente Boric, ahí hay un buen ejemplo. El gobierno intentó efectivamente generar, a través de trabajo diplomático, puentes con Venezuela para que se recibiera a los expulsados, a los venezolanos que Chile tenía que expulsar para llevarlos directamente a territorio venezolano. Finalmente eso no funcionó y no prosperó porque desde Venezuela no se recibían esos aviones. O sea, siempre dependió de otros países la decisión de expulsión que pudiera tener el gobierno chileno. Y por más que empujara el gobierno nacional esas expulsiones que correspondían, bueno, al final estaba a merced de lo que resolvieran otros países. Y eso no es fácil. ¿No se está viendo aquí una primera señal de que en algunos temas, no en todos, pero en algunos temas, cumplir con las expectativas va a ser bien difícil? Mira, Sebastián, un presidente de la República nunca puede reclamar que es víctima de las circunstancias. Se intentó un canal, un camino por parte de este gobierno para que los venezolanos pudieran ser expulsados por vía aérea. Eso no resultó. ¿Qué hizo el gobierno después? Al parecer se quedaron ahí. ¿Qué gestiones diplomáticas adicionales se hicieron? ¿Qué presiones eventualmente se ejercieron hacia Venezuela para que accediera a estas medidas? Yo lo que vi y lo que la gran mayoría de los chilenos vimos es que la cosa quedó ahí. Le dijeron que no y lo tomaron como un portazo en la cara y un presidente de la República no puede quedarse en ese estándar. Obviamente se le exige a él mucho más. Y el próximo gobierno, el gobierno de José Antonio Kast, que asumirá el 11 de marzo, entiende esto a la perfección. Aquí hay que continuar las gestiones, continuar el trabajo en conjunto con los países vecinos, con Perú, con Bolivia, con Argentina y también más allá, con Ecuador, con Colombia, e incluso con las nuevas autoridades a cargo de Venezuela, con terceros países que puedan colaborar también en buscar una solución para esto. Estados Unidos, ni más ni menos, es un país que también enfrenta estos mismos problemas y obviamente se está reordenando el escenario hoy día a nivel mundial y eso puede colaborar a que sea más alcanzable una solución definitiva a esto. Entonces, claramente esto nunca va a ser fácil, pero lo que se espera de un presidente de la República es que tenga el ingenio, la creatividad, el empuje y la capacidad de diálogo también con otras partes, con otros países, para que estas cosas se materialicen y no actuar como si simplemente estuviera en el fondo a merced de lo que otras personas deciden respecto de él. Ese no es el estándar para un presidente de la República. Estamos con el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, aquí en CNN Chile Radio. Diputado, hablemos de otro tema para aprovechar el tiempo también a propósito de lo que ha sido definido como la ley de amarre, esta ley de reajuste que se aprobó en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, pero ayer fue bien noticiosa la sesión porque hubo algunos cambios. El primero, y me gustaría preguntarle por esto, tiene que ver con los aumentos de exigencia que plantea el gobierno, modificaciones al proyecto para hacer más exigente, en definitiva, menos exigente el despido de funcionarios a contrata, ya que sube a 5 años el umbral para que los funcionarios públicos puedan reclamar ante un despido en caso de que así se decida. ¿Qué le parece primero esa señal que está dando el gobierno respecto a este tema, la ley de amarre, como ha sido definida? Bueno, en primer lugar, la señal clara y la más categórica es que esto fue un escándalo desde el inicio y por eso el gobierno está tratando de recular acá. Ahora lo relevante en este caso es que independiente de que cambien el número de años, se elevan de todas maneras las exigencias para poder desvincular a alguien que quizás no está haciendo su pega. Y eso, por supuesto que es inaceptable y yo creo que también la gran mayoría de nuestros compatriotas lo considera un escándalo. Porque hoy día, con todas las dificultades que enfrenta el país, además, con el nivel de atención que muchas veces todos nos encontramos en los servicios públicos que deja harto que desear. Esto obviamente no estamos hablando de todos los funcionarios, hay gente muy honesta que hace su trabajo con convicción y con entrega al país, pero hay muchas otras personas también que no lo hacen de la forma que la gran mayoría de nuestros compatriotas espera.
Y lo que Chile esperaría en una situación así es que se pueda desvincular a esas personas y contratar a quienes de verdad tengan la convicción y la vocación de servicio con Chile. Y lamentablemente lo que vemos hoy día es un gobierno, el de Gabriel Boric, que busca dejar amarradas a estas personas, sea por compromisos políticos, por exigencias de asociaciones de funcionarios, por presiones de quién sabe quién. Y eso es inaceptable, eso no Ujú. puede ser. La gran mayoría de los chilenos hemos decidido que el 11 de marzo debe iniciarse un camino distinto al de este gobierno. Una Diputado. gran mayoría, casi un 60% de los chilenos. Y esa voluntad democrática se tiene que respetar. Ujú. No puede pasarse por encima con amarres legales, con trampas, por decirlo de cierta forma, a esa voluntad democrática que se expresó en Diputado, pero diciembre. la ministra vocera Camila Vallejo este fin de semana decía que esto primero estaba mal llamado como ley de amarre porque no impide el despido de los funcionarios, sencillamente se tiene que presentar una justificación. Y luego, con la modificación que hace el gobierno, ya no sería para todos los funcionarios a contrata, sino que los únicos que podrían reclamar ante ese despido sería un grupo más acotado, aquellos que tengan un mínimo de 5 años. En la práctica aparece como una medida mucho más acotada y que lo que busca es justificar y evitar despidos masivos eventualmente. Eso es lo que se entiende detrás de la iniciativa. ¿Qué dice usted sobre esos puntos que plantea el gobierno? La ley establece desde hace bastante tiempo cómo debe tramitarse la eventual desvinculación de un funcionario público y cuáles son los requisitos para que eso ocurra. Ujú. Entorpecer que eso funcione como la ley ya establece, porque lo que está haciendo el gobierno con esto es entorpecer, es dificultar la labor del gobierno entrante, un gobierno que llega con un 59% de los votos de los chilenos. Entonces, claramente, cuando viene el gobierno a decir que sus credenciales democráticas son impecables, que ellos tienen una convicción Ujú. democrática que no puede ser cuestionada, esto lo pone en duda. Y además es algo que contamina la discusión de muchos otros proyectos de ley que están en trámite. Y ¿Como ha cuáles, por sido ejemplo, diputado? tema de discusión. Bueno, yo estoy, por ejemplo, en la comisión mixta del nuevo sistema de inteligencia. Ujú. Y obviamente ha sido tema de conversación respecto de que haya garantías de que no se van a amarrar personas dentro de este sistema de inteligencia. Ujú. Entonces, son conversaciones que francamente a mí me gustaría no tener que tenerlas, porque no podemos estar teniendo una discusión en el Congreso sobre la base de asumir mala fe de el resto de las personas. Y lamentablemente, este tipo de conductas, como lo que hacen con un amarre en la ley de reajuste, Ujú. como lo hacen tramitando express, aquí en la región de Valparaíso, que yo represento, se ha tramitado también express el nombramiento, por ejemplo, del nuevo director del Servicio de Salud de Valparaíso. Y lo hacen cuando a él todavía le quedaba, creo que un año en el servicio de Aysén. O ¿Y por qué sea, lo trasladan antes de o tiempo? sea, usted ve Para esta, renovar y amarrar el nombramiento de ADP. o sea, Entonces, usted ve estas francamente, decisiones como algo sistemático y deliberado, diputado. sistemático y deliberado, absolutamente. El gobierno ha estado en esta conducta de forma sistemática y se ve materializado en esta norma de amarre. Y creo que es una pésima señal. Yo se lo he dicho a los ministros, yo creo que esto contamina mucho la discusión de muchos otros temas que tienen que Ujú. zanjarse antes del receso en febrero, antes del cambio de gobierno el 11 de marzo, y donde necesitamos tener conversaciones de buena fe, Ujú. independiente de las diferencias. Necesitamos poder sentarnos a la mesa y asumir buena fe del que está enfrente, y con estas conversaciones ocurriendo en la sala de al lado, a mí me resulta muy difícil. Ujú. Estamos con el diputado Luis Sánchez aquí en CNN Chile Radio, diputado del Partido Republicano. Diputado, hablemos de otro tema, de la conformación del gabinete el próximo 20 de enero. José Antonio Kast así lo definió. Ya se debería conocer el gabinete que va a acompañar al presidente electo a partir del 11 de marzo. Y sobre eso hay un nombre que ya está descartado, así lo ha dicho Johannes Kaiser, definitivamente no se va a integrar como ministro. Y ayer decía, no nos victimizamos, pero de todas maneras trascendía cierta incomodidad por la forma en la que se manejó este tema. ¿Usted lamenta que Johannes Kaiser no se incorpore como ministro? Mira, aquí, y yo entiendo el interés de la prensa por tratar de elucubrar o ver o anticipar quizás qué nombramientos podrían estar dándose, pero yo creo que hay que tener paciencia y esperar también a esa decisión definitiva que la va a dar el mismo presidente electo. Él ha señalado que esto va a ser cerca del 20 de enero o en los días siguientes. Queda poco, quedan 7 días, si no me equivoco, y ahí van a resolverse todas las inquietudes y todas las dudas. El presidente electo ha dicho que va a buscar que su equipo sea lo más amplio posible, Ujú. que se trata y se está tratando de integrar acá
las distintas visiones y sensibilidades para poder abordar las grandes crisis que está viviendo el país hoy día, y en ese sentido nadie sobra. Diputado, pero Y fue más Johannes allá de Kaiser si en todo caso el que pero, zanjó el tema, no, no es una especulación nuestra. Ayer sí, dijo, no voy a ser ministro, sí lo sé, punto. lo sé. Pero para cerrar la idea, más allá de que una u otra persona con nombre y apellido esté dentro del gabinete, lo importante es que este gabinete en el fondo se conforme de todas las personas adecuadas y necesarias para enfrentar los grandes dramas y las crisis que está viviendo el país hoy día. Obviamente podrían ser muchas más personas, pero los cargos son acotados. Entiendo que, si no me equivoco, son 25 ministerios que tenemos hoy día. Y en el fondo, ojalá pudieran estar todas las personas que les gustaría integrarse a estas funciones, pero el presidente aquí tiene que tomar una decisión No es y relevante rodearse de un entonces que conjunto esté de o no personas que lo esté representen. Johannes No, Kaiser. no es que no sea relevante, no es que no sea relevante. Aquí lo importante es que entre los distintos sectores que hoy día conformamos la oposición, que vamos a apoyar al Ujú, próximo gobierno, estemos trabajando unidos y cohesionados para darle solución a los grandes problemas, a las grandes urgencias que ujú. vive el país hoy. La discusión respecto de quién es o no ministro es parte de esa conversación, pero esto es algo más amplio, donde tenemos que tener toda la generosidad, la voluntad. Sin duda, desde el Partido Republicano tenemos la convicción, la generosidad y la voluntad para que eso así sea, de que este grupo, el equipo con el que se rodea el presidente sea lo más amplio posible, y que desde el Congreso también las distintas fuerzas políticas que estamos apoyando al gobierno, Ujú. apoyando este cambio, apoyando las soluciones que el país hoy día necesita, colaboremos, perdón, en que esto se materialice. Mire, Y yo diputado, creo que en ese sentido es importante que la conversación vaya más allá de simplemente esta discusión de quién es o no ministro. ujú. Diputado, de todas maneras, lo que trasciende es que desde Chile Vamos están algo incómodos también por la forma en la que se está delineando este gabinete. Lo que esperan al final, y lo planteó de hecho Rodrigo Galilea, presidente de RN acá en CNN Chile Radio, es que ese gabinete refleje el peso de cada partido de alguna forma. Y usted, por otra parte, pide generosidad también en los objetivos que se ha planteado José Sí. Antonio Kast. No es tan fácil balancear las dos cosas. Mire, yo lo que pido es generosidad con Chile. Es entender que el país hoy día está en un momento de crisis y que estas lógicas donde cada partido, cada sector tiene su cuota, su porcentaje, yo creo que no es la receta que debiésemos aplicar hoy día Ujú. para enfrentar la crisis y los grandes dramas que vive Chile hoy. En vivienda, por ejemplo, tenemos que tener a la mejor persona que podamos encontrar para enfrentar la crisis habitacional y la reconstrucción en distintos casos de emergencia que hoy día siguen ahí esperando medidas. En seguridad, por supuesto que necesitamos una persona que tenga todas las competencias, todos los Ujú. conocimientos, el expertise para poder enfrentar el crimen organizado, Rodolfo Carter, por la ejemplo. delincuencia que está desatada en las calles. Es decisión del presidente. Es Ujú. decisión del presidente y no nos corresponde a nosotros como parlamentarios anticipar esas decisiones. Yo soy una persona profundamente respetuosa de la República en el fondo y las democracias en ese sentido, y es el presidente el que tiene que tomar esa Ujú. decisión, y estoy seguro que quien sea que él decida y que sea convocado a su gabinete para desempeñar esa función va a ser alguien adecuado y apto para el Ujú. cargo. Y eso en el fondo es el trabajo en el que está el presidente electo hoy día, Diputado, ahora, y sin duda yo estoy a la espera, por supuesto, pero confiado en esas decisiones. más allá del nombre, porque entiendo que usted no va a tratar de interferir en esos nombramientos del presidente electo, pero más allá del nombre, ¿corresponde que un parlamentario que recién ha sido electo, a quien la ciudadanía le depositó su confianza en el voto, en la más democrática de las acciones que puede tener cualquier ciudadano, corresponde que Mm. luego, antes de asumir incluso, ya deje su cargo y sea designado como ministro? ¿Corresponde eso? Mira, algo que la ley en el fondo contempla y está esa posibilidad. Ha ocurrido en el pasado que personas en ejercicio de cargos parlamentarios han sido convocados a desempeñar funciones dentro del gobierno. Y hoy día el nivel de crisis que está enfrentando el país, especialmente en materia de Ujú. seguridad, puede llegar a demandar medidas excepcionales. Quizás no hemos visto algo así antes, que una persona antes de asumir el cargo es Claro. convocado
a desempeñar una función de esta naturaleza. Es una novedad sin duda para todos nosotros, pero aquí lo importante es entender la magnitud de la crisis que estamos enfrentando y por supuesto que necesitamos ahí las mejores personas y yo creo que en esa decisión el presidente electo está considerando los mejores nombres. Oiga, diputado, pero si es que fuese efectivamente Rodolfo Carter u otro, porque también ha sonado el electo diputado Basaletti, ex general de Carabineros, o Cristian Vial, pero ¿no revela eso como cierta falta de elenco? Se entiende que este es un tema fundamental en la agenda del gobierno, que se requieren medidas excepcionales, dice usted, pero me imagino que hay más personas capacitadas también para asumir el cargo. Mire, hay que entender que los asuntos de seguridad y defensa son en materias de alta especialización y en ese sentido no es extraño que sean pocas las personas que tengan un conocimiento amplio y una experiencia amplia en estos asuntos. Entonces, la verdad es que no es algo tan llamativo en ese sentido. Yo creo que lo que hay que entender y el tema central acá es la magnitud de la crisis, la magnitud del problema que tenemos por delante aquí. Llegar al Ministerio de Seguridad no es un rol de mera administración. Se tienen que tomar medidas muy relevantes y necesitamos a alguien con una mirada estratégica y una capacidad de identificar cuál es la ruta, cuál es el camino para devolver la seguridad a las calles. Y sin duda se está buscando entre las personas que pueden traer esa experiencia a la mesa y en ese sentido confío en el trabajo que está haciendo el presidente electo junto con su equipo más inmediato, que están revisando en el fondo las distintas opciones y conversando con mucha gente para que esa decisión sea la mejor posible. ¿Y Rodolfo Carter cumple con esos requisitos que usted describe? Él y todos los demás que han estado circulando y también quizás nos sorprendamos, como el mismo presidente ha dicho, y surja alguien que la prensa no lo ha anticipado, pero es importante acá que dejemos al presidente tomar esa decisión y entendamos que estamos en un hito muy relevante también en las democracias, una decisión fundamental en una república como la nuestra, donde el presidente decide, él toma su primera gran decisión, que es definir quiénes van a ser ese grupo de personas que lo van a acompañar en los 4 años de gobierno. El diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Diputado, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Chao, buenos días.